Hola, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nosotros somos el Grupo 802 de Psicopedagogía y el día de hoy hablaremos acerca de las sustancias psicoactivas. Para ello, tendremos como narradores a Mariana Valeria Ruiz Esquivel, Brenda González Almora, Lisette Hinojosa Hernández, Miguel Ángel Morales Torralba, Daniel Arcos Durán, Edwin Daniel Escobar Flores, como invitada especial a la maestra Eva Lucero García Flores y su servidora Brenda Reyes Chávez. Partimos de la definición ya clásica de droga psicoactiva aportada por la Organización Mundial de la Salud, entendida como toda sustancia que al ser introducida en el organismo modifica alguna de las funciones del sistema nervioso central. Kramer y Cameron, 1975. Es decir, una droga psicoactiva será aquella sustancia química capaz de producir efectos sobre la psique con independencia de su clasificación sociológica. Lo anterior nos lleva a considerar el concepto de situación sociológica de la droga en las sociedades industrializadas y a diferenciar tres posibilidades. Berjano y Musitu, 1987. Sustancias institucionalizadas. Mantienen un estatus de legalidad controlada en cuanto a su producción, distribución, publicidad y consumo, además de recibir valoraciones mayoritariamente acríticas del medio social. Es el caso del alcohol y el tabaco. Sustancias no institucionalizadas. Mantienen un estatus de ilegalidad en los rubros señalados, además de recibir valoraciones mayoritariamente críticas del medio social. Sustancias institucionalizadas con posibilidad de uso desviado. Sustancias elaboradas con finalidades médicas que pueden desviarse de su propósito original para ser consumidas con una finalidad recreativa. En la actualidad, podemos darnos cuenta de que todo ha ido evolucionando con el tiempo, desde los métodos de enseñanza, la información, los avances tecnológicos, entre muchas otras cosas que nos permiten tener todo al alcance de nuestras posibilidades. Sin embargo, así como todo evoluciona para bien, hay cosas que evolucionan de manera no benéfica, como es el caso de personas que consumen sustancias psicoactivas y que lastimosamente son cada vez a más temprana edad. Es por eso que creemos necesaria la prevención de la ingesta de sustancias psicoactivas en jóvenes, ya que, en la actualidad, y según la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes y la Comisión Nacional contra las Adicciones, el 61.1% de los estudiantes de entre secundaria y preparatoria, entre 13 a 20 años, a nivel nacional han consumido algún tipo de droga. En este documental educativo hablaremos sobre la importancia de prevenir el insumo de estas en jóvenes, las causas más frecuentes, los síntomas de las personas que las consumen y sus posibles consecuencias. Así como también tendremos la intervención de una experta que nos pondrá de manera más detallada lo que pasa con este fenómeno. Lo anterior mencionado, con la finalidad de poder prevenir más casos, así como de informar a las personas sobre este fenómeno, que es más común de lo que creemos y que muchas veces no sabemos cómo controlar o enfrentar para poder ayudar a esa persona que se sumerge en este problema. Cuando hablamos sobre la importancia de la prevención en las sustancias psicoactivas, hay que entender primero que la prevención es un conjunto de acciones que se aplica ante la anticipación para la mejora de la vida sana, productiva y segura. Aplicada dentro de la realidad, el contexto se relaciona en la prevalencia y el abuso de las sustancias en la población, en el impacto de la salud y el bienestar, como se puede ver dentro del rendimiento de las relaciones sociales y académicas. En la sociedad actual se está olvidando el rol que le corresponde a los progenitores y a la unidad familiar, en donde vale la pena analizar las problemáticas sociales, económicas y culturales del país. Es por ello
que el uso de las estrategias permite la posibilidad de brindar la información correcta para los familiares, amigos y personas marginadas. De este modo, la calidad de la vida en su desarrollo pleno e íntegro de los adolescentes y jóvenes ante la situación, como lo es el consumo de sustancias psicoactivas. El consumo de sustancias psicoactivas es toda sustancia que al ser ingerida modifica el pensamiento, las emociones y la conducta de las personas. Puede ser administrada por vía oral, sanguínea, inhalable, entre otras, resultando tóxico para la salud y causando problemas severos en el desarrollo interpersonal. En México, el consumo de drogas ilegales aumenta según las encuestas realizadas en jóvenes de nivel básico y medio superior, de entre 12 y 17 años de edad. Según los índices, muestran que el 6.4% de la población encuestada ha consumido cualquier droga alguna vez. A continuación, la doctorante Eva Lucero nos explicará las causas más comunes por las cuales se inicia con el consumo. Razones por las que los adolescentes y jóvenes ingieren sustancias psicoactivas. Bueno, existen muchas razones. Voy a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, el hecho de que los medios de comunicación demuestren a los jóvenes o al público en general que ingerir drogas o ingerir sustancias son algo que está de moda, es una de las mayores influencias. Existen niños o pubertos de 12 a 17 años que ven películas que no corresponden a la clasificación que ellos podrían ver. Y en estas películas, videos, programas, se expone el beber alcohol, el usar marihuana como un acto de moda. Esa sería una de las razones. Otra podría ser el escape o la automedicación. Muchos jóvenes se sienten infelices, tienen una incapacidad tremenda por la tolerancia a la frustración. Todo esto a consecuencia de la educación de los padres, el darles estímulos antes de que hagan berrinche, antes de que lloren, el evitar los dolores que son propios del desarrollo y desde la infancia, hacen que los chicos sean poco tolerantes a la frustración. Y entonces cuando son adolescentes o jóvenes se les hace muy fácil tomarse una pastilla, una aspirina, mezclar diferentes sustancias como que puede ser lo que era una aspirina con Coca-Cola, por ejemplo, ya les causa los efectos de los estupefacientes. Puede ser también por aburrimiento. Los adolescentes no toleran, y nuevamente hablando de la poca tolerancia a la frustración y la necesidad de verse estimulados, sobreestimulados. Tendremos que hablar de dos neurotransmisores que están en el cerebro desde que el niño, o desde que el ser humano nace. Estos neurotransmisores se segregan en el cerebro para dar placer en el primer caso. La dopamina lo que hace es generar placer cuando la persona lleva a cabo un acto. Este acto le podemos llamar mirar los ojos de la mamá, sentir el abrazo del papá, escuchar la voz de la familia que está feliz con mi presencia. Y eso genera en el cerebro dopamina. Esta se segrega por el organismo y entonces el ser humano es feliz. Si ubicamos, hablemos del otro neurotransmisor, que es la cortisona. Cuando el ser humano no tiene esto que le genera placer, se segrega otro neurotransmisor, que es el cortisol. Y el cortisol lo que hace es generar ansiedad en el niño. Por eso cuando el niño no ve a la mamá se pone ansioso. Cuando el niño ve una cara de desacuerdo del papá o de la mamá, una cara seria, el niño entra en ansiedad y empieza a llorar. Se nota que está experimentando displacer. Llámese al displacer miedo, temor, no felicidad. Entonces el niño se empieza a mover en función del deseo de placer, es decir, de sentirse querido y aceptado. Esa es la base para cualquier tipo de adicción, llámese
adicción a la comida, adicción al alcohol, adicción a los videojuegos. ¿Por qué? Porque se está subsanando una necesidad. Y entonces cuando el niño no tiene mamá, corre y come un dulce y se tranquiliza un momento porque está distrayendo el cerebro. Dentro de las posibles consecuencias del consumo de drogas tenemos los problemas familiares y sociales, que al consumir estas sustancias puede alterar el sistema nervioso y generar conflictos del consumidor hacia sus familias, pareja y amigos. Los problemas respiratorios. Los efectos secundarios de algunas sustancias incluyen dolores en pecho y pulmones o depresión respiratoria. Aislamiento. Es una consecuencia directa del abuso de drogas. Los consumidores pueden llegar a vivir por y para la droga. Ansiedad e insomnio. Es muy habitual para las personas que consumen drogas con frecuencia. Pueden padecer ansiedad y alteraciones del sueño. Alteración del humor. A largo plazo, la personalidad de muchas personas puede verse muy afectada. Muerte. El abuso en el consumo de esas sustancias puede derivar en la muerte de la persona que introduce estas drogas en su cuerpo. ¿Cómo detectarlo? La drogadicción puede empezar con el consumo experimental de una droga recreativa en situaciones sociales, y en algunas personas el consumo de la droga se vuelve más frecuente. El riesgo de adicción y la rapidez con que te vuelves adicto varía según la droga. Algunas drogas, como los analgésicos, conllevan un riesgo mayor y provocan adicción más rápido que otras. Síntomas. Los síntomas o las conductas de la drogadicción son los siguientes: sentir que tienes que consumir la droga con frecuencia, ya sea diariamente o incluso varias veces al día. Tener una necesidad tan intensa de consumir la droga que no puedes pensar en otra cosa. Necesitas una dosis mayor de la droga para obtener el mismo efecto. Consumir mayores cantidades de la droga durante el periodo de tiempo más largo del que tenías pensado. Asegurarte de tener droga disponible y suficiente. Gastar dinero en la droga incluso cuando no puedes pagarla. No cumplir con las obligaciones y responsabilidades laborales o reducir el tiempo que dedicas a actividades sociales o recreativas debido al consumo de la droga. Continuar con el consumo de la droga a pesar de que sabes que está provocando problemas en tu vida o daños físicos y psicológicos. Conducir o hacer actividades peligrosas cuando estás bajo los efectos de la droga. Dedicar mucho tiempo a intentar obtener la droga o consumirla o recuperarte de sus efectos. Fracasar en tus intentos de suspender el consumo de la droga. Experimentar síntomas de abstinencia cuando intentas suspender el consumo de la droga. ¿Cómo reconocer el consumo en familiares? Problemas en la escuela o en el prohibirles a los familiares la entrada a su habitación o ser reservados con respecto a dónde van con sus amigos o cambios radicales de conductas y en las relaciones con familias y amigos. Problemas de dinero. Pedidos repentinos de dinero sin explicación razonable, o puede descubrir que falta o se le ha robado dinero a una persona, o que han desaparecido objetos de su hogar. El consumo de las sustancias psicoactivas en la adolescencia y la juventud viene representando en la actualidad un problema social de enorme relevancia, teniendo en cuenta tanto los propios índices del consumo, que para ciertas drogas resultan enormemente elevados, como para las múltiples consecuencias adversas que trae consigo el consumo de las drogas. Asimismo, resulta imprescindible dar a conocer a los jóvenes la realidad que hay de las drogas, detrás de los efectos placenteros, que inicialmente pueden conseguir tras los primeros consumos. Se debe de hacer énfasis en los efectos y en las consecuencias de las mismas, ofreciendo a los jóvenes un conocimiento más o menos detallado que les permita reflexionar de otro modo más profundo sobre las consecuencias del consumo de las drogas, rescatando así a los jóvenes que por su curiosidad quisieran probar algún tipo de droga, y no dejar que se destruyan su vida ni su futuro. Y hemos llegado a la conclusión de este documental, pues como hemos visto, las sustancias psicoactivas es un riesgo para la sociedad, ya que las personas de este tiempo son más vulnerables a este tipo de cosas, pues un claro ejemplo de ello son los jóvenes,
pues se ven afectados por distintos factores de su vida, que piensan que solo el camino de las drogas es uno de los más fáciles dentro de su realidad, ya que, si hemos visto, las sustancias psicoactivas son muy distintas. Los motivos por los cuales el consumo de ellas son diferentes, así como sus efectos y sus reacciones. Pero así como los caminos para poder dejarlas son muchos, pero el más importante es de la elección de la persona, ya que solo nosotros tenemos la última palabra del consumo ante estas sustancias. Es importante que dentro de las instituciones se abarquen estos temas, pues si bien es una problemática que afecta a una edad temprana, y es importante la intervención tanto de los padres de familia como de expertos. Y es así como llegamos al fin de este documental.